Hola, soy Edgar Zúñiga, director de programación de Avanza 88.3. Estoy aquí con Pablo Telechea, periodista independiente y presentador de Punto de Encuentro en Avanza. Pablo, has estado aquí en la legislatura, en el Capitolio Estatal, durante todas estas semanas. Ha sido una sesión legislativa con un número récord de propuestas de ley, algunas controvertidas. ¿Cuáles son las propuestas que han pasado, que no han pasado, que han dado más de qué hablar o con un impacto más fuerte en nuestra comunidad latina? Primeramente, gracias Edgar por estar aquí. Para nosotros es un privilegio estar con Radio Avanza y estar cubriendo estos eventos importantes, ¿no? Han pasado o se han propuesto más de 600 leyes en 2 meses y poco de legislatura. Y uno piensa, bueno, ¿cuántas leyes se aprueban, cuántas no? Pero las más impactantes son las que más, obviamente, a la comunidad hispana nos importa o nos toca fuerte. Hubo una ley que tuvo mucha prensa, una propuesta de ley que tuvo mucha prensa que fue la HB 88. HB significa House Bill, Sí. o sea, Propuesta de ley de la Cámara Baja, de ¿no? la Cámara Baja o de la Cámara de los Diputados. La HB 88 no pasó ni siquiera la Cámara Baja, pero era una ley que impactaba muy negativamente en la comunidad hispana, muy apuntando con un sesgo muy fuerte contra la comunidad inmigrante, que iba a prohibir muchísimas cosas que iba a afectar no solamente al inmigrante en sí, sino también al resto de la comunidad. Por ejemplo, prohibir el acceso a vacunas a inmigrantes sin estatus legal. Que eso Algo que es un riesgo de salud pública es un para riesgo de salud todos. público, exactamente. Entonces, obviamente hubo un consenso, hubo una objetividad en los representantes que se dieron cuenta, no vale la pena aprobar algo así, porque nos vamos a afectar como Estado. Entonces, esta ley no era una ley estadista, era una ley simplemente de política, ¿no? La HB 88 no pasó, pero el representante Trevor Lee pudo tomar parte de esa ley y ponerla como un empache, como un parche, ¿no? Que uno le Sí, pone como se lo una, agregó a lo otra propuesta agregó de ley, a ¿no? otra ley 386, que es de una congresista de Oren, que también era una propuesta de ley con una carga muy antiinmigrante, y pusieron eso. Hoy es el último día, como tú dijiste, de la legislatura. La 386 fue aprobada en la Cámara de Representantes porque tenía más cosas y los representantes entendieron que era correcto aprobarla. Ahora pasa a la Cámara de Senadores. Pero tenemos fuentes confiables, como radio, de que la Cámara de Senadores no hay ningún senador que esté patrocinando esta propuesta de ley porque no la ve viable tampoco para la sociedad y para el Estado. Entonces es muy probable que tampoco pase. ¿Y cuál es el enfoque de esa propuesta de ley o cuál era? La propuesta de ley de esta era presionar a los empresarios, por ejemplo, prohibir licencias a personas con licencias de profesionales, por ejemplo, gente de bienes raíces. Si no tienen ciudadanía, todas estas personas iban a perder sus licencias, por ejemplo. ¿Okay? Personas que tienen licencia para manejar semi-truck, si no son ciudadanos, también iban a perder su fuente de trabajo. A todas las personas que se les iba a pedir prueba de ciudadanía, y por eso la HB 88 hacía match con esta. Es Sí. como el hijo Iban adoptivo. algo relacionados. Entonces, pero aparentemente tenemos fuente confiable para decir que no va a pasar, pero la legislatura dura hoy hasta la medianoche. Bueno, así que toca esperar a ver Toca qué esperar, pasa. toca esperar. Ahora, ¿qué otras propuestas de ley? Ha habido varias, ¿no? Que se han enfocado en la comunidad inmigrante, en personas y en familias indocumentadas, incluso niños. El, eh, Hay una que es muy fuerte, que para mí en lo personal, que tenemos hijos, pegó muy fuerte, y está basada en algo que ocurrió acá en Utah hace 2 años. Es la 124, la HB 124. Esta ley es propuesta específicamente por la senadora Luz Escamilla y por un equipo más de representantes que aprobaban esta ley, que fue aprobada en el Senado y después pasó a la Casa de Representantes. A veces al revés. La gente piensa que empieza de abajo de Casa Pero y va al puede ir de Senado, ambas. pero a veces es al revés. Y cuando llegó a la Casa de Representantes, perdió este miércoles pasado la HB 124 por diferencia de 13 votos. Votaron 70 y pico de representantes, cosa que me llama la atención porque son más de 100
Me pregunto, ¿dónde están los otros que no votaron? ¿Esa es una señal de que no les interesa o lo que sea? Pero esta ley, básicamente, la 124, buscaba darle autoridad o el permiso legal tanto a la policía como también a los programas y a las oficinas de cuidado de los niños, de los menores de edad del Estado, a que cuando se encuentre una negligencia o cualquier sospecha de abuso sexual, abuso negligente, de mala alimentación, de maltrato infantil en un hogar, la autoridad y el gobierno tenga el permiso para ir y proteger a este niño si es bajo una sospecha. O sea, si encuentro yo un vecino, lo que sea, y sospecho que el niño está desnutrido, no lo veo hace días, hay una sospecha viable. Yo puedo llamar a las autoridades y las autoridades con esta ley tienen la autoridad, valga la redundancia, o el poder de venir a investigar qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para proteger al niño, porque el niño es sujeto de derecho, no objeto de derecho. Pero esta ley no pasó. Pero esto tiene una parte, un background, porque esta ley o esta propuesta de ley se creó, yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2024 el niño Peterson de 10 años hacía 6 meses que estaba siendo abusado por sus padres, su madre, su hermano. El distrito escolar intentó protegerlo, no se le, estaba desnutrido, lo encontraron inconsciente en la casa, abandonado. Y nadie pudo hacer nada durante esos 6 meses y todo el mundo sospechaba. Bueno, ese vacío legal que existe se trataba de llenar con esta propuesta de ley, de proteger a los niños. El niño falleció y esta es la idea. Después también tenemos otro caso que venían junto para esta propuesta de ley, del caso de los 8 Passengers, que ocurrió en San George. Estos famosos youtubers que tenían a los niños encadenados literalmente. ¡Qué horror! Y que los vecinos los encontraron caminando por la calle desnutridos y nadie pudo ayudar porque la ley protege supuestamente la privacidad de la familia, que está bien, pero los niños son sujetos de derecho y hay que protegerlos, ¿no? Ahora, digamos que posiblemente esta ley no pasa porque, bueno, hay muchos que no quieren ver un gobierno grande, un gobierno que se intrometa en las familias, podría afectar, me imagino, piensan a familias inocentes que no están haciendo absolutamente nada. Tú escribiste una editorial, más o menos tu punto de vista con todo lo que has visto es ¿cuál exactamente? Mi punto de vista es que a veces, como tú dices, es cierto, cuanto más poder le das al Estado, se pierde la autonomía como familia. Puede verse de esa manera, pero la responsabilidad del Estado es cuidar a los niños, ¿ok? Y cuando hay vacíos legales, se tienen que evaluar. Y mi lectura en cuanto a esto es que el Estado llegó tarde al niño Peterson. El Estado literalmente llegó tarde a proteger los derechos de este niño que es sujeto de derecho, no objeto de derecho. Este niño fue visto como una cosa y no es una cosa. El niño es un sujeto de derecho, tiene derechos. Y cuando el Estado no llena esos vacíos legales, lo que pagan los precios rotos, el precio son los menores de edad, ¿ok? Porque no tienen una protección, están en un limbo. Es cierto, son nuestros hijos, pero cuando hay un abuso literal, hay que protegerlos. Esa es mi lectura. Bueno, y me imagino que posiblemente veremos otras propuestas más o menos por con esta idea de proteger a los niños y que las personas puedan sentirse capaces de denunciar cuando sospechan de abuso. Ahora, ¿qué propuestas sí pasaron? ¿Qué propuestas pueden afectarnos? Bueno, y afectar a nuestros eso es buena pregunta. de manera positiva o negativa. Algo positivo pasó en una licencia, la 329, que es de maternidad y beneficios familiares. ¿Qué significa esto? Extiende la licencia de maternidad para empleados estatales de 6 a 9 semanas. O sea, se está contemplando de que la mujer tenga más protección, más apoyo por parte del Estado. Aplica también a adopciones de hijos hasta 5 años de edad. Protege el derecho a extraer leche materna en espacios permitidos. Me parece Fíjate muy bien. Que son cosas que uno dice, pero no se podía esto. Son detalles que cuando las leyes, los legisladores están concentrados en ser estadistas, mejoran la calidad de vida en un Estado. ¿Me explico? Bueno, otro dato clave, es el primer aumento significativo en Utah en más de 10 años, el hecho de
de todo lo que es la licencia maternal. ¿Ok? Otra ley, la SB 174, Derecho de Proveedores a negar tratamientos. Esto permite a proveedores de salud negar tratamientos por creencias religiosas o de conciencia, salvo emergencia. Es un impacto potencial. ¿Por qué? Porque puede afectar el acceso a ciertos servicios de salud preventiva para mujeres y minorías. Fue aprobada en la primera cámara, enviada a la segunda por votación final. Son leyes que a veces encajonan y acorralan a ciertas comunidades minoritarias. Y es lamentable, pero son leyes que se aprueban, los representantes están ahí porque la gente lo votó. Entonces, yo lo que veo es que ha habido en esta última legislatura, Edgar, ha habido legisladores que se han sentido empoderados y con el permiso o con un colchón. Yo puedo proponer más cosas antiinmigrantes. Porque hay un aire, en el aire, hay un sentimiento de que puedo ser más antiinmigrante. Entonces se ha propuesto más. No es que la legislatura de Utah estuvo más antiinmigrante, no, son ciertos específicos representantes que se dieron el permiso de proponer más cosas. Mi sospecha a veces es que tal vez no hay tanta información por parte de estos representantes, porque la base fundamental de la HB 88 del congresista Trevor Lee era de que eliminar a los hispanos en cualquier beneficio fiscal que exista en el Estado de usar el dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, comida en los food bank, vacunas. Y él adjudicaba esto de que los hispanos no pagan impuestos. Y eso ya es una... Es un mito. Es un mito y es una base no sólida y falsa. Los hispanos pagan, los inmigrantes, perdón, aún indocumentados, pagan impuestos. Y no hay ninguna ley en la Constitución de los Estados Unidos que una persona, si paga impuestos, si es indocumentada, no tenga derecho de usar el dinero de los contribuyentes porque él es contribuyente. Sí, todos estamos contribuyendo. Ahora, esta 174 que mencionas, sé que fue una de las audiencias más apasionadas porque es algo que, bueno, es una decisión muy personal. Eso también podría afectar a niños y niñas transgénero, ¿no? O sea, el doctor puede decir es contra de mis creencias religiosas, esto le está haciendo mal en mi punto de vista al niño, y por el otro lado tenemos a un padre o madre que está apoyando a su niño trans, que siente que para su bienestar psicológico y de salud necesita ese tratamiento. Entonces Qué es difícil, algo que ¿no? es una encrucijada muy complicada. Es una encrucijada que pone en debate el asunto de la medicina para los doctores, porque los doctores estudian medicina para curar, no para juzgar. Y hay doctores que simplemente quieren ser doctores. Claro, el juramento hipocrático, ¿no? Exactamente. De hacer el bien. Entonces, ¿se está haciendo el bien o no se está haciendo el bien? ¿Cuál es mi libertad religiosa? Y cuál es el derecho de los menores de edad o las protecciones de los menores de edad. Son como muchos temas envueltos Muchos temas en uno. y un padre detrás de todo esto, que se siente impotente de no poder ayudar a su hijo también en Sí. su situación, ya sea una orientación sexual o lo que fuese. Digo, son leyes que a veces que son muy divisorias y corren por una línea muy delgada de pasarse más a ser más política partidaria que estadista. Bueno, y algunas otras propuestas de ley que te llamen la atención o que quieras mencionar. Vuelvo a la HB 88 que no se aprobó, a la 386 que hoy está pendiente y la 124 que es la de darle autoridad al Estado para que pueda proteger más a los niños cuando son víctimas de negligencia y abuso o cualquier tipo de abuso. Porque la 124, si bien fue refutada este miércoles, hoy hasta las 12 de la noche hay un poco de esperanza de que vuelva a debate a la Casa de Representantes. Pero para que sea aprobada tiene que haber una votación de 50 votos a favor. Y que según los más optimistas es muy difícil. Pero a mí me preocupa de que un Estado no contemple o no evalúe la importancia de que como comunidad nosotros nos protejamos y que defendamos los derechos de un niño. Se pudo haber evitado la muerte del niño Peterson en Hooper hace 2 años si hubiese habido una ley que cuando una
mujer del lunch de la escuela notó que este niño estaba siendo abusado y esta muchacha o esta señora llamó y nadie pudo hacer nada, ni siquiera la policía, y los abusadores siguieron abusando del niño y el niño falleció. Entonces, se pudo haber evitado si el Estado hubiese llegado temprano, a tiempo, para proteger a estos niños. Y el mismo caso de los A-Passenger. Literalmente, la mamá y su compañera abusaban frente a las cámaras en YouTube y la gente pensaba que era un show y era un abuso literal y nadie hizo nada. Y después el padre se tomó un año sabático, que también quiero pensar que es una manera de abusar también, porque la excusa que el papá de los niños puso de que se tomó un año sabático era para descansar de la mala relación que tenía con su cónyuge, que se sentía abusado, pero dejó a los niños con la mamá, que era la abusadora. Entonces yo no sé si eso también se puede considerar negligencia muchas veces, de abandonar a tus hijos por simplemente conveniencia propia, pero son menores y el Estado tiene que protegerlos. Sí, ahí tendría que haber una investigación de cuánto él sabía, ¿no? Del riesgo en el que dejó a sus hijos. Ahora, nuestra emisora hermana ha estado cubriendo también la legislatura para hacer un breve repaso de algunas de las otras propuestas que han pasado. Ha habido un ban, están prohibiendo los celulares de campana a campana, es decir, durante todo el día escolar. Algunas personas se preocupan que esto no va a permitir que los niños, estudiantes puedan comunicarse durante emergencias, como no, Dios no lo quiera, haya un disparo en una escuela, un school shooting, un tiroteo. Pero dice que las escuelas pueden hacer sus propias reglas para que se use los celulares de emergencia y que no se requiere necesariamente que los celulares estén bajo llave. Déjame hacerte un aporte a ese. Esa ley que se aprobó, en cierta manera se busca por la calidad educativa, para que los estudiantes estén concentrados, pero a la misma vez contradice otros programas excelentes que el Estado tiene, como por ejemplo el app que es de buscar ayuda, que se llama Safe UT. Es un app que está en el teléfono. Es un muy buen recurso. Es un recurso para que los jovencitos, si se sienten víctimas de bullying, de acoso, ellos puedan reportar anónimamente en este app. Pero para hacerlo, tienen que tener un teléfono. Y si no pueden tener teléfono, ¿en qué momento van a hacer ese reporte? Entonces, es medio bastante contradictorio. Sí. Bueno, y otra que tal vez vale la pena mencionar brevemente es la HB 136. ¿No? Que va a requerir que agentes de la ley puedan llevarse un vehículo, hacer un impound de un vehículo si alguien está sin una licencia o sin una tarjeta de privilegio, con pocas excepciones. Hay personas que se preocupan que esto va a afectar a los inmigrantes, especialmente los que no pueden obtener una tarjeta de privilegio porque la prueba es solamente en inglés. Para otras personas, pues no van a querer que alguien maneje si no tiene la tarjeta de privilegio, obviamente, pero es una ley que vamos a tener que ver cuál es el impacto real que tiene. Básicamente la policía va a tener la autoridad para incautarte tu auto si estás manejando incumpliendo la ley. Pero eso abre un debate. Eso ya. Digo, es un riesgo manejar si no tienes ningún seguro de auto, vas a perjudicar a terceros. Entonces, si no tienes las maneras de manejar, busca otra manera de manejar, pero manejar sin un permiso, hay que entender, amigos, de que las leyes están para proteger a la sociedad también. También, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, manejar sin licencia, sin seguro es un riesgo que no vale la pena, la verdad. Bueno, tendremos más información de nuestra emisora hermana KUER en español en nuestro sitio web avanzautah.org. También vamos a seguir hablando en Avanza 88.3 y podemos dar un adelanto. Tenemos una entrevista muy interesante esta semana que viene. Amigos, se viene una entrevista en Avanza, como dijo Edgar, que es el manager de la programación, con la alcaldesa Eri Mendenhall, la alcaldesa de Salt Lake City. Ella acaba de llegar de Italia. Yo sé que tú has visitado mucho Europa y conoces muy bien Europa. Ella estuvo en Italia por los Juegos Olímpicos de Invierno. Acaba de llegar y vamos a hablar con ella sobre el impacto del ICE en Salt Lake City. Y ella como alcaldesa, ¿qué es lo que está haciendo ella para implementar una política de protección y de cuidar a los inmigrantes, ¿no? Pero cuidar a los inmigrantes, los que hacen bien. Los que son criminales, estamos, creo yo, ¿no? Que estamos todos de acuerdo que la persona que es criminal es antisocial, no puede vivir en sociedad. Sí, o sea, alguien que comete crímenes delictivos reales, que son violentos, un peligro de la sociedad, pero obviamente nadie. Vamos a hablar con la alcaldesa de cómo Salt Lake City es una ciudad de inmigrantes, cómo se está preparando para los Juegos Olímpicos y vamos a hablar de
el talón de Aquiles que tiene la ciudad de Salt Lake City, que es el acceso a vivienda. Es un problema muy grande el acceso a vivienda en Salt Lake. Para mucha gente inmigrante, joven, millennial, lo que sea, vamos a hablar con ella también. Así que estén en sintonía en Avanza 88.3. Bueno, pues Pablo, un gusto estar aquí contigo en el Capitolio y con todos ustedes. Sigan en contacto con nosotros en Avanza 88.3 y también pues aquí en Pablo Telechea, ¿no? Sí, Pablo Telechea en Facebook, en las redes sociales, Instagram. Ahí vamos a estar ahora en adelante también compartiendo los artículos de nuestra radio colega en inglés. Los ponemos en español, vamos a estar poniendo esas columnas también y editoriales para que la calidad nuestra de inmigrantes pueda ser, aumentar y consumir periodismo analítico. Y la radio Avanza aquí en PBS es lo ideal, amigos, para que ustedes puedan estar al tanto de la noticia. Bueno, Gracias, hasta luego. Sergio. Con Gracias mucho a gusto, todos. gracias. Bye bye.